Mi nombre es Tomás y llevo más de 15 años manejando mi camión por todo tipo de rutas y en todo tipo de condiciones. He visto cosas extrañas en el camino, pero nada puede compararse con lo que me pasó una noche mientras conducía por una carretera solitaria. Era una noche oscura y fría, apenas iluminada por las débiles luces de mi camión. Estaba en medio de un largo trayecto a través de un tramo poco transitado y estaba deseoso de llegar a mi destino y descansar, pero la noche tenía otros planes para mí. En la lejanía, vi una figura pequeña junto al borde de la carretera. Pensé que mis ojos me estaban engañando, así que parpadeé y me restregué los ojos. Pero la figura seguía ahí. Era un niño pequeño, de no más de 7 años. Estaba solo, vestido con ropa andrajosa y haciendo señales con el brazo para que me detuviera. Preocupado, disminuí la velocidad y detuve el camión a un lado de la carretera. El niño no habló, simplemente me miró con ojos grandes y asustados. Le pregunté qué hacía allí, solo, en medio de la noche, y dónde estaban sus padres, pero no respondió. Parecía que no podía o no quería hablar. Decidí llevarlo a la comisaría más cercana, así que le abrí la puerta del camión y le hice señales para que subiera. El niño obedeció sin decir una palabra y se acomodó en el asiento del pasajero. Durante varios kilómetros, el silencio en la cabina del camión era absoluto, interrumpido solo por el ronroneo del motor y el chirrido ocasional de los neumáticos sobre el asfalto. Después de un rato, el niño señaló hacia un lado de la carretera. Era un cementerio, apenas visible en la oscuridad de la noche. Pensé que tal vez quería decirme algo, así que desvié la mirada de la carretera para mirar hacia donde señalaba. Fue entonces cuando lo vi. En medio del cementerio había una figura oscura y amenazadora. Era alta, con una apariencia grotesca y demoníaca. Su presencia era tan aterradora que por un momento olvidé que estaba conduciendo. Cuando volví a mirar hacia adelante, me di cuenta de que estaba a punto de chocar contra un árbol. Pisé el freno con todas mis fuerzas y el camión patinó sobre el asfalto antes de volcarse en la cuneta. Estaba aturdido. El corazón me latía a 1000 por hora. Era como si tuviera un tambor en mi pecho, pero lo que más me preocupaba era el niño. Así que desesperado, me incorporé y miré hacia el asiento del pasajero. Pero no había rastro de él. Es como si nunca hubiera estado allí. Salí del camión lo mejor que pude y caminé hacia la carretera, tratando de entender qué había pasado. Miré hacia el cementerio, pero la figura demoníaca también se había esfumado. Aquel fue el encuentro paranormal más escalofriante de mi vida. Busqué al niño por la carretera pensando que tal vez se había salido, pero no, era imposible. No sé lo que pasó, pero nunca volví a ver al niño. Solo espero que esté donde esté, se encuentre bien. ¿Qué tal, oyentes de Carreteras de la Oscuridad? Vamos con el segundo relato de la noche. En este relato, Alejandro nos relata su encuentro con un guardián negro de la carretera. Mi nombre es Alejandro Pérez y durante los últimos 15 años he sido trailero en las vastas autopistas de México, recorriendo desde la torrida península de Yucatán hasta las montañas cubiertas de nieve de Chihuahua. Siempre he disfrutado de la soledad de la carretera, pero hubo una ocasión que cambió mi percepción para siempre. Todo sucedió en la carretera conocida como La Rumorosa, situada en el estado de Baja California, famosa por sus curvas y pendientes pronunciadas. Es una vía que conduce a través de montañas desérticas y barrancos profundos. Pero esa noche me esperaba algo más que un paisaje impresionante. Estaba llevando un cargamento de productos agrícolas desde Tijuana hasta la Ciudad de México. La noche estaba despejada. Las estrellas brillaban en el cielo y un viento fresco soplaba por la ventana abierta de mi cabina. Hice una parada en un pequeño puesto de carretera
para tomar un café y estirar las piernas. En aquel lugar me encontré con un hombre mayor de arrugas profundas y ojos llenos de historias. Notó que yo era trailero y comenzó a hablarme del perro negro, una leyenda conocida en aquellas partes. Contaba que el perro negro era una criatura de gran tamaño, con ojos brillantes como las llamas, que aparecía en las carreteras a altas horas de la noche. Según él, quien lo viera debía prestar atención, ya que la criatura era un presagio de peligro inminente. Con una sonrisa amistosa, asentí y escuché la historia, pero en el fondo pensé que solo eran supersticiones de la región. Pagué mi café y volví al camión, con la historia del perro negro rondando por mi mente. Ya bien entrada la noche, mientras me adentraba en la parte más solitaria y oscura de la rumorosa, vi a lo lejos una figura oscura en el borde de la carretera. Según me acercaba, pude distinguir la forma de un enorme perro negro. Mis faros reflejaron en sus ojos, y por un momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Recordé la historia del viejo, y por un instante, la lógica cedió ante el miedo. Para mi sorpresa, el perro no se movió de la carretera, y parecía mirarme directamente. Sin saber por qué, detuve el tráiler y bajé de la cabina. El perro me observaba fijamente. Luego giró y comenzó a caminar en dirección al desierto. En lugar de seguir al perro en el desierto, decidí mantenerme seguro en mi cabina. El gran perro negro me miró durante un momento más, antes de girar y desaparecer en la oscuridad del desierto. Me quedé allí, inmóvil, con la respiración contenida, hasta que el silencio de la noche volvió a ser el único sonido que me rodeaba. Sacudí la cabeza intentando quitarme el miedo y la superstición, y luego puse el camión en marcha y continué mi camino, aunque no pude evitar revisar constantemente mis retrovisores, esperando ver aquellos ojos brillantes de nuevo. Algunos kilómetros más adelante, mientras la carretera serpenteaba por la montaña, noté que un automóvil se acercaba a gran velocidad por detrás. Intenté apartarme a un lado para dejarle espacio, pero el conductor parecía fuera de control. En un instante, el automóvil golpeó la parte trasera del tráiler, causando que perdiera el control y se desviara peligrosamente hacia el borde del precipicio. Logré mantener la calma y con un esfuerzo sobrehumano pude recuperar el control del tráiler. Finalmente detuve el camión y salí de la carretera. El automóvil que me había golpeado estaba a unos metros más adelante, volcado y con las luces parpadeando en la oscuridad. Corrí hacia el auto temiendo lo peor. Dentro había una pareja de jóvenes, ambos inconscientes. Inmediatamente llamé a los servicios de emergencia y les proporcioné nuestra ubicación. Mientras esperaba la llegada de ayuda, me quedé mirando el precipicio al que casi me había caído. Recordé la advertencia del anciano y la aparición del perro negro. El terror y el suspenso se apoderaron de mí al darme cuenta de que si no hubiera detenido el camión al ver al perro, probablemente habría estado en la parte más peligrosa de la carretera cuando el automóvil me golpeó. Esa noche, el perro negro dejó de ser una simple leyenda para mí. Aunque era un cuento popular, no pude evitar sentir que de alguna manera esa criatura había salvado mi vida al advertirme de un peligro inminente en la carretera. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche por las solitarias carreteras de México, no puedo evitar mirar hacia el borde del camino, buscando aquellos ojos brillantes en la oscuridad. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de la noche, donde Drade nos relata el destino en el camino oscuro. El sonido del silencio. Ese es mi nombre, aunque todos me conocen como Drade, un orgulloso camionero de larga distancia, con más de 3 décadas de carreteras a cuestas. Mis viajes me han llevado a recorrer todo Estados Unidos, conociendo sus desiertos polvorientos, sus interminables llanuras y sus montañas vertiginosas. Pero esta noche
no es una historia de los hermosos paisajes que he presenciado, sino de una noche oscura y tormentosa en la que me enfrenté a lo inexplicable. Era una noche de verano, cargada de electricidad, en la que me tocaba recorrer la solitaria ruta que conecta Arizona con Nuevo México. Siempre he considerado esa carretera como una de las más desoladas y tenebrosas, pero esa noche se sentía especialmente lúgubre. Un silencio extraño se cernía sobre la carretera, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Justo al llegar a la mitad del trayecto, la radio de mi camión comenzó a fallar. No era nada raro, dado que a menudo perdía la señal en aquella área remota. Pero esta vez, la estática fue reemplazada por una voz susurrante que repetía una y otra vez: «No entres al silencio», en un tono lastimero. Intrigado y un poco asustado, intenté responder a la voz, pero solo conseguí más estática. Luego, algo captó mi atención en la carretera. A lo lejos, en la tensa negrura de la noche, pude distinguir la figura de una mujer vestida de blanco que parecía caminar por el borde de la carretera. Pensé que quizás necesitaba ayuda, así que disminuí la velocidad y me acerqué a ella. Cuando estaba a punto de alcanzarla, la mujer se giró hacia mí. Su rostro era pálido y sus ojos, negros como la noche, no mostraban signos de vida. Sin medir palabra alguna, apuntó hacia mí y luego se desvaneció en el aire. Miré hacia donde ella estaba y vi una espesa niebla que parecía surgir de la nada y engullía la carretera. Lo siguiente que recuerdo fue despertar en la cabina de mi camión con el ruido de la lluvia golpeando el techo del metal. El camión estaba detenido al lado de la carretera y la mujer de blanco había desaparecido. La niebla también se había disipado, dejando solo el oscuro camino delante de mí. A pesar de la confusión y el miedo, decidí continuar con mi camino. La radio volvió a funcionar, pero esta vez solo emitía música country y anuncios de camiones de segunda mano. La voz misteriosa simplemente había desaparecido. Finalmente llegué a mi destino. Entregué la carga y me dirigí a un bar local para intentar olvidar la extraña experiencia. Allí, un viejo camionero llamado Phil me escuchó contar mi historia. Asintió, tomó un trago de cerveza y me dijo que él también había encontrado a la mujer de blanco y la niebla años atrás. Según Bill, eran espíritus de la carretera que aparecían en las noches oscuras y tormentosas para advertir a los camioneros de un peligro inminente. Me contó historias de otros conductores que habían ignorado las advertencias y habrían sufrido accidentes terribles poco tiempo después. Intrigado por sus relatos, le pregunté cómo había logrado evitar el destino trágico que pareció acechar a quienes encontraban a la mujer de blanco. Bill me miró con seriedad y me dijo: «Escucha, chico, la clave está en el sonido del silencio». Me explicó que cuando la radio comenzaba a fallar y el silencio se apoderaba de la noche, debía detenerme y esperar a que la niebla se disipara y la voz susurrante se alejara. Tomé sus palabras en serio y prometí estar atento a las señales en el futuro. A medida que continuaba mi carrera como camionero, me encontré con más ocasiones en las que la radio fallaba y el silencio envolvía la noche, pero siempre recordaba las advertencias de Phil y no me dejaba tentar por la oscuridad o la urgencia de continuar. Aprendí a respetar el sonido del silencio y a confiar en mi intuición. Con el tiempo, comencé a notar un patrón en mis encuentros paranormales en la carretera. Siempre había una presencia inquietante, ya sea una figura fantasmal, una niebla densa o un susurro misterioso. Pero también aprendí que esos encuentros eran una advertencia, una oportunidad para evitar un destino trágico. Una noche, mientras conducía por una carretera solitaria en medio de una tormenta, la radio comenzó a fallar y el silencio llenó el aire. Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras recordaba las historias de Bill y la mujer de blanco.
Decidí hacerle caso a mi instinto y me detuve justo al lado de la carretera. Observé a mi alrededor. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas y la oscuridad era opresiva. De repente escuché un leve llanto. Me giré y a través de la lluvia vi a un niño empapado y tembloroso parado en medio de la carretera. Su rostro estaba lleno de tristeza y desesperación. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta del camión y lo invité a subir. El niño subió y se acurrucó en el asiento del pasajero, sin decir una sola palabra. Conduje hasta la estación de policía más cercana, mientras el niño permanecía en silencio, mirando fijamente por la ventana. Cuando llegamos a la estación, el niño se bajó del camión sin decir una palabra y se alejó lentamente. Me quedé mirándolo con curiosidad, pero antes de que pudiera hacer algo, desapareció. Sí, desapareció en la oscuridad de la noche. Intrigado y lleno de preguntas, me acerqué al oficial de policía de guardia y le conté lo sucedido. Él me miró con asombro y el oficial de policía me escuchó atentamente mientras le narraba mi historia con el niño en la carretera. Parecía perplejo por lo que le contaba, pero a la vez tenía un brillo de reconocimiento en sus ojos. Después de un momento de silencio, me dijo que lo que había presenciado era parte de una leyenda local que circulaba entre los lugareños. Según la leyenda, había ocurrido un trágico accidente en la carretera años atrás. Un autobús escolar se había volcado durante una tormenta, llevándose consigo la vida de varios niños. Desde entonces, se decía que sus espíritus permanecían en la zona, apareciéndose a los conductores que pasaban por allí. En esas circunstancias, me dio por mirar a la ventana y vi a un grupo de figuras borrosas paradas en la distancia, mirando fijamente hacia la estación. Decidí no mencionarlo al oficial y me despedí, sintiendo la necesidad de seguir adelante con mi viaje. Pero mientras volvía a mi camión, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Sentí que algo se acercaba rápidamente desde la oscuridad. Subí al camión y aceleré, tratando de alejarme de esa presencia inquietante. Pero justo cuando pensé que se había escapado, una figura apareció frente a mí en medio de la carretera. Era un niño, pero su rostro estaba desfigurado, su mirada vacía y su aspecto pálido como si fuera un cadáver viviente. Mi corazón se detuvo y frené bruscamente, evitando por poco chocar con él. El niño se quedó inmóvil, mirándome fijamente con sus ojos sin vida. Su boca se abrió, pero en lugar de palabras, salió un chillido que me heló la sangre. Desesperado, di marcha atrás y aceleré en reversa, alejándome de esa aterradora visión. Mientras conducía a toda velocidad, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que había presenciado algo sobrenatural y que había escapado por poco de un destino terrorífico. Desde ese día, nunca más volví a conducir por esa carretera maldita. Aprendí a confiar en mis instintos y a prestar atención a las señales que el universo me enviaba. Ahora, cuando los compañeros camioneros me cuentan sus encuentros paranormales en la carretera, les advierto sobre los peligros que acechan en las sombras y les insto a escuchar el sonido del silencio. Mi experiencia con el niño abandonado me ha convertido en un creyente de lo inexplicable y en un defensor de aquellos que se encuentran en situaciones aterradoras. Me he unido a otros camioneros para formar un grupo de apoyo, compartiendo nuestras historias y consejos para mantenernos a salvo en las carreteras más oscuras y peligrosas. Este es el último relato de la noche, donde Joe nos cuenta su experiencia en la Ruta 66. Mi nombre es Joe, y he sido camionero durante la mayor parte de mi vida adulta. El rugido del motor, las interminables millas de asfalto y la inmensidad del paisaje americano siempre han ejercido un extraño tipo de llamado para mí. He recorrido todas las carreteras importantes de este país, pero ninguna es tan intrigante y llena de historias como la Ruta 66.
una ruta que se extiende desde Chicago hasta Santa Mónica. Las historias de camioneros veteranos siempre están llenas de encuentros inusuales y misteriosas apariciones a lo largo de ese tramo, pero siempre las consideré charlas de camioneros para pasar el tiempo, hasta que un día me tocó vivir en carne propia esa fatídica noche. Era una noche de verano y estaba haciendo un viaje de St. Louis a Albuquerque. Decidí tomar la ruta 66 para cambiar de escenario. Mientras avanzaba por la autopista, la radio crujía con la voz de otro camionero que hablaba de un perro negro que deambulaba por la carretera. Supuestamente, era un presagio de mala suerte, y los camioneros tenían la costumbre de parar y descansar si se encontraban con él. Me reí de la superstición y continué mi camino. La noche era tranquila, y la carretera estaba prácticamente vacía. Recuerdo que estaba cantando junto a la música de la radio, cuando de repente vi un perro negro en el borde de la carretera. Era de gran tamaño, con ojos brillantes que reflejaban la luz de los faros. Pensé en las palabras del camionero en la radio, pero decidí ignorar la advertencia y seguir adelante. Y fue la opción más tonta que pude haber cometido. No había recorrido más de un par de millas cuando ocurrió lo inimaginable. Uno de mis neumáticos estalló de repente, provocando la pérdida de control del camión. El mundo giró a mi alrededor mientras el camión volcaba, y todo lo que podía hacer era sujetar el volante y rezar para que no fuera mi fin. Cuando el camión finalmente se detuvo, estaba boca abajo en una zanja al costado de la carretera. Me dolía todo el cuerpo, pero para mi asombro, estaba vivo. Con un esfuerzo sobrehumano, logré arrastrarme fuera del camión volcado, mientras me sentaba en el borde de la carretera, aturdido y con dolor. No pude evitar recordar la advertencia del camionero sobre el perro negro. Después de esa noche, no volví a subestimar las leyendas y los presagios de otros camioneros. Si hay algo que he aprendido de esa experiencia, es que la carretera tiene sus propios misterios, y hay veces en las que no se deben ignorar las señales. Desde entonces, siempre que veo un perro negro en mis viajes, me detengo y descanso un poco, recordando esa noche en la Ruta 66, cuando la suerte no me abandonó. Todavía estoy aquí para contar la historia, y eso es más de lo que muchos pueden decir después de un accidente así. Supongo que el perro negro no me abandonó. Ahora, cada vez que hablo con un nuevo camionero, siempre les digo que respeten las historias y advertencias de los más veteranos. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.